En el otoño de 1867, en un pequeño pueblo industrial del interior de Massachusetts, ocurrió algo que desafiaría todo lo que la comunidad creía saber sobre los límites entre la vida y la muerte. Un niño de 10 años comenzó a demostrar habilidades que iban mucho más allá de la curiosidad infantil normal sobre el mundo de los adultos. Oliver Blackthorne no solo afirmaba hablar con los muertos, proporcionaba información específica que solo los propios difuntos podían haber sabido, revelando secretos que habían sido enterrados junto con sus antiguos portadores. Pero en septiembre de ese año, Oliver hizo una predicción que sacudiría los cimientos de su familia. Predijo con detalles inquietantemente específicos la muerte de su propio padre, incluyendo la fecha exacta, las circunstancias e incluso las últimas palabras que serían pronunciadas. Este es el relato documentado en los archivos personales de la familia Blackthorne, preservado en diarios médicos y correspondencias que permanecieron sellados durante más de 150 años. Un relato olvidado sobre un niño cuyos dones se convirtieron tanto en un puente hacia el más allá, como en una maldición que consumiría a toda su estirpe. Para comprender el caso de Oliver Blackthorne, primero debemos situarnos en la América de 1867. El país aún llevaba las profundas cicatrices de la guerra civil, que había terminado apenas 2 años antes. Era un tiempo en que la muerte había visitado prácticamente a cada familia estadounidense, dejando un rastro de duelo y desesperación que impregnaba cada aspecto de la sociedad. El movimiento espiritista había surgido como una respuesta a esta devastación colectiva. Ya no era una simple curiosidad de salón victoriano, sino una urgente necesidad emocional. Familias enteras buscaban algún tipo de contacto con hijos, esposos y padres que habían partido hacia los campos de batalla y nunca regresaron. Millbrook, Massachusetts, donde se desarrolla nuestra historia, era una de esas comunidades marcadas por la pérdida. Con una población de alrededor de 1000 habitantes, el pueblo había enviado cerca de 100 hombres a la guerra. Solo 62 regresaron. Fue en este ambiente saturado de duelo donde nació Oliver Blackthorne el 15 de octubre de 1857, hijo de Cornelius Blackthorne, propietario del aserradero principal de la región, y Eleanor Blackthorne, una mujer conocida por su profunda religiosidad y creciente interés en fenómenos que desafiaban la explicación convencional. La familia Blackthorne vivía en una casa de 2 pisos en la calle principal, una construcción sólida que reflejaba la discreta prosperidad de Cornelius. Su negocio maderero había prosperado durante los años de reconstrucción posteriores a la guerra, y la familia gozaba de una posición respetada en la comunidad. Pero desde muy temprano se hizo evidente que Oliver no seguiría el camino común de un niño de Nueva Inglaterra. Eleanor documentó en su diario personal las primeras manifestaciones de las peculiaridades de su hijo. A los 4 años, Oliver comenzó a hacer comentarios sobre personas que visitaban la casa, comentarios que revelaban conocimiento sobre eventos pasados que él no debería poseer. Durante una visita de la familia Morrison, Oliver se acercó a la anciana matriarca y con la naturalidad típica de un niño, mencionó que su esposo quería que supiera que no había muerto con dolor. La señora Morrison había perdido a su esposo durante la guerra y nunca se habían discutido las circunstancias de su muerte en presencia de Oliver. Inicialmente, la familia atribuyó tales incidentes a la imaginación activa de un niño precoz. Oliver era notablemente inteligente para su edad, capaz de leer con fluidez a los 5 años y de demostrar comprensión de conceptos normalmente fuera de su alcance. Pero a medida que estos episodios se volvieron más frecuentes y específicos, resultó imposible ignorar su naturaleza peculiar. Oliver comenzó a proporcionar detalles sobre residentes fallecidos del pueblo, con una precisión que dejaba a las familias dolientes simultáneamente consoladas y perturbadas. Sabía de escondites secretos, donde se habían guardado objetos valiosos. Conocía las últimas palabras, que habían sido susurradas únicamente a los esposos presentes en los lechos de muerte. Revelaba secretos familiares que incluso parientes vivos desconocían. El doctor Nathaniel Whitmore, el médico local, fue llamado a examinar a Oliver cuando cumplió 6 años. El doctor Whitmore era un hombre de ciencia, educado en la Universidad de Harvard
y abordó el caso con el escepticismo propio de su formación médica. Sus registros revelan una transformación gradual, desde la incredulidad hasta una fascinación perturbada. El examen físico de Oliver no reveló anomalías evidentes. El niño mostraba un desarrollo normal para su edad, reflejos adecuados y ningún signo aparente de trastorno neurológico. Pero durante la consulta ocurrió algo extraordinario que cambiaría por completo la perspectiva del médico. De repente, Oliver se quedó inmóvil. Sus ojos adquirieron una calidad vidriosa que el doctor Whitmore describió como similar a lo que se observa en pacientes bajo el efecto del éter, pero manteniendo plena lucidez. Cuando habló, lo hizo con una voz ligeramente diferente, más profunda, con un ritmo más lento. El niño se dirigió al médico directamente, refiriéndose a detalles específicos sobre un paciente que el doctor había perdido años antes, un joven soldado llamado Marcus Henderson, que había muerto de gangrena tras una amputación de pierna. Oliver proporcionó información sobre los últimos días de Marcus, que solo el propio paciente y el doctor conocían. Más perturbador aún, transmitió un mensaje que el soldado quería enviar a su familia, un mensaje que incluía la ubicación de una carta de despedida que Marcus había escondido y nunca logró enviar antes de morir. El doctor Whitmore verificó posteriormente la información. La carta fue encontrada exactamente donde Oliver había indicado, cosida en el forro de una chaqueta militar que había estado guardada en el ático de la familia Henderson. Este incidente estableció un patrón que se repetiría con creciente frecuencia. Oliver demostraba acceso a información que trascendía cualquier explicación convencional, siempre relacionada con personas fallecidas. La noticia sobre las peculiares habilidades de Oliver se propagó gradualmente a través de la red de comunidades interconectadas de Nueva Inglaterra. Familias en duelo comenzaron a hacer discretas peregrinaciones a Millbrook, buscando algún tipo de contacto con sus seres queridos perdidos. Cornelius Blackthorne resistió inicialmente estas visitas. Como respetado hombre de negocios y miembro activo de la iglesia local, temía que las asociaciones con fenómenos sobrenaturales dañaran su reputación comercial y social. Pero a medida que las manifestaciones de Oliver se volvían más dramáticas y conocidas públicamente, Cornelius se enfrentó a una realidad que ya no podía negar ni controlar. El punto de inflexión definitivo ocurrió durante el otoño de 1864, cuando Oliver tenía 7 años. La familia Prescott había perdido a 2 hijos en la guerra: Jonathan, muerto en Gettysburg, y Samuel, que había sucumbido a la disentería en un hospital militar en Virginia. La señora Elizabeth Prescott buscó a los Blackthorne después de escuchar rumores sobre las habilidades de Oliver. Durante el encuentro, Oliver entró en lo que se conocería como su estado de comunicación, un trance ligero durante el cual su personalidad parecía ser reemplazada temporalmente por algo o alguien distinto. Hablando con una voz que la señora Prescott reconoció de inmediato como la de Jonathan, Oliver transmitió una serie de mensajes personales que aportaron tanto consuelo como pruebas irrefutables de su autenticidad. Pero fue la comunicación con Samuel la que dejaría una impresión duradera en todos los presentes. Oliver describió con precisos detalles médicos las condiciones en el hospital militar, donde Samuel había muerto, proporcionó los nombres de otros pacientes que habían compartido la enfermería, describió la apariencia y las maneras de los doctores y enfermeras, e incluso mencionó conversaciones específicas que Samuel había tenido en sus últimos días. Aún más extraordinario, Oliver reveló la ubicación de un diario que Samuel había llevado durante sus meses de servicio militar, un diario del cual la familia no tenía conocimiento y que fue encontrado exactamente donde Oliver había indicado. El diario confirmaba cada detalle transmitido durante la sesión. La noticia de este encuentro se propagó rápidamente y la reputación de Oliver como médium genuino quedó firmemente establecida. Familias de toda Nueva Inglaterra comenzaron a solicitar sesiones, a menudo viajando cientos de millas para llegar a Millbrook. El doctor Whitmore, fascinado por las implicaciones científicas del fenómeno, comenzó a documentar sistemáticamente las sesiones de Oliver. Sus registros revelan un patrón consistente de comunicaciones que proporcionaban información verificable
sobre personas fallecidas, información que Oliver no podía haber obtenido por medios convencionales. Entre 1864 y 1866, Oliver participó en más de 80 sesiones documentadas. En cada caso, demostró un conocimiento específico sobre los difuntos que convenció incluso a los escépticos más determinados de la autenticidad de sus habilidades. Sus comunicaciones no se limitaban a mensajes de consuelo. Oliver con frecuencia revelaba la ubicación de objetos perdidos, proporcionaba información sobre asuntos inconclusos e incluso resolvía disputas familiares a través de revelaciones póstumas sobre las intenciones y deseos de los fallecidos. Pero fue en 1866 cuando Oliver comenzó a demostrar una capacidad aún más extraordinaria y perturbadora: la habilidad de predecir eventos futuros a través de sus comunicaciones con los muertos. La primera manifestación documentada de esta nueva habilidad ocurrió durante una sesión con la viuda de un comerciante local. A través de Oliver, el espíritu del esposo fallecido advirtió sobre un incendio que ocurriría en el almacén familiar dentro de 3 días, proporcionando instrucciones específicas sobre cómo prevenirlo. La predicción resultó exacta. El incendio habría ocurrido tal como se describió si no se hubieran tomado medidas preventivas. Incidentes similares siguieron con creciente frecuencia. Oliver comenzó a transmitir advertencias sobre accidentes, enfermedades e incluso cambios severos de clima, siempre con una precisión que desafiaba cualquier explicación racional. Esta nueva dimensión de sus habilidades atrajo la atención de círculos más amplios. Académicos, médicos e incluso autoridades gubernamentales comenzaron a interesarse en el niño medium de Millbrook. Fue en este contexto que en el verano de 1867, Oliver recibió una visita que permanecería en secreto durante décadas. Un elegante carruaje llegó a la casa de los Blackthorne en una noche de julio, trayendo a una figura enlutada que solicitó una sesión privada con Oliver. La visitante se identificó únicamente como una dama de Washington que había perdido a su esposo al servicio del país. Eleanor Blackthorne registró en su diario que la mujer vestía completamente de luto y mostraba signos de profundo sufrimiento. Durante la sesión, Oliver entró en comunicación con un espíritu que se identificó como un líder político de alto rango que había sido asesinado en el ejercicio de sus funciones. La comunicación fue intensamente emocional y personal, proporcionando consuelo y mensajes de amor que arrancaron lágrimas tanto a la visitante como a los propios Blackthorne. Cuando la sesión terminó, la mujer dejó un obsequio significativo, un pequeño broche de oro con las iniciales ML, junto con una carta sellada que pedía que se abriera únicamente si algo le ocurría al niño. Esta visita marcó un cambio sutil pero significativo en el comportamiento de Oliver. Empezó a mostrar signos de tensión creciente, como si el peso de sus habilidades resultara cada vez más difícil de soportar. El doctor Whitmore notó que Oliver parecía envejecer más rápidamente de lo normal para un niño de su edad. Había en sus ojos una cualidad de fatiga que sugería experiencias más allá de sus años. Más preocupante aún, Oliver comenzó a hacer referencias ocasionales a voces que no se callaban y a personas que querían hablar todo el tiempo. Era como si su sensibilidad hacia el mundo espiritual se hubiera convertido en una carga constante. Fue en este estado de sensibilidad extrema cuando en septiembre de 1867 Oliver hizo la predicción que lo cambiaría todo para la familia Blackthorne. La sesión que condujo a esta devastadora predicción había sido solicitada por la familia Turner, que buscaba contactar con su hijo muerto en la guerra. Era una noche de septiembre, con el primer frío del otoño ya haciéndose sentir a través de las ventanas de la sala de los Blackthorne. Oliver entró en un trance más profundo de lo que Eleanor había observado antes. Durante largos minutos permaneció completamente inmóvil, como si escuchara voces que solo él podía percibir. Cuando finalmente comenzó a hablar, fue primero para transmitir los habituales mensajes de consuelo del joven Turner a su familia. Pero al final de la sesión, sucedió algo inesperado. Oliver no salió de su trance como solía hacerlo. En su lugar, su expresión cambió a una de profunda tristeza, y cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz que Eleanor reconoció con horror, la voz de su difunto suegro, Ezekiel Blackthorne. El espíritu trajo un mensaje que dejaría a la familia en un estado de horror silencioso,
Cornelius moriría exactamente en 3 semanas y 2 días. La muerte no vendría por enfermedad ni accidente, sino por un shock emocional causado por una revelación que recibiría en una carta aquella mañana fatal. El espíritu proporcionó detalles específicos que harían que la predicción resultara innegablemente exacta cuando llegara el momento. Cornelius sería hallado en su biblioteca a las 2:15 de la tarde, sosteniendo la carta que traería la devastadora noticia. Sus últimas palabras serían un ruego para que Leyanena protegiera a Oliver, advirtiendo que el mundo no estaba listo para lo que él podía ver. Cuando Oliver finalmente emergió del trance, se desplomó en un llanto incontrolable. Era como si comprendiera plenamente el peso de la profecía que había transmitido y la terrible responsabilidad que cargaba. La familia cayó en absoluto silencio ante la magnitud de lo que habían escuchado. La predicción era tan específica, tan detallada, que sería imposible ignorarla o racionalizarlas como coincidencia. Las 3 semanas siguientes a la profecía de Oliver estuvieron marcadas por una creciente tensión que impregnaba todos los aspectos de la vida familiar. Cornelius Blackthorne, habitualmente un hombre práctico y racional, se encontró en una posición imposible. ¿Cómo debía reaccionar ante una predicción tan concreta sobre su propia muerte? Eleyanena documentó en su diario el comportamiento cada vez más errático de su esposo durante este período. Cornelius oscilaba entre momentos de forzada normalidad y episodios de profunda introspección, como si estuviera calculando constantemente las probabilidades de que la predicción de su hijo resultara cierta. Oliver, a su vez, parecía cargar el peso de la profecía como una carga física. El doctor Whitmore, que intensificó sus visitas durante este tiempo, registró que el niño mostraba signos de estrés extremo. Había perdido peso, desarrollado ojeras y con frecuencia se le encontraba despierto de madrugada, sentado en la ventana de su habitación, mirando fijamente las estrellas. Más inquietante aún, Oliver comenzó a hacer referencias a preparativos que debían realizarse, aunque se negaba a detallar en qué consistían. El doctor Whitmore trató de racionalizar la situación aplicando el conocimiento médico contemporáneo. Consideró la posibilidad de que Oliver estuviera experimentando algún tipo de trastorno nervioso inducido por el estrés de sus propias habilidades. Pero incluso sus intentos más escépticos de explicación no lograban dar cuenta de la extraordinaria especificidad de la predicción. Durante la segunda semana, después de la profecía, los acontecimientos comenzaron a alinearse de maneras que sugerían que fuerzas más allá del control humano estaban en marcha. Cornelius recibió una correspondencia inesperada de un abogado en Boston solicitando información sobre negocios familiares que habían estado inactivos durante años. La carta mencionaba documentos que supuestamente habían sido encontrados durante la renovación de una antigua oficina, documentos que podrían tener importantes implicaciones para los intereses comerciales de los Blackthorne. Eleyanena notó que esta correspondencia dejó a Cornelius visiblemente perturbado, aunque se negó a discutir los detalles de lo que había sido revelado. En la tercera semana, la tensión en la casa se había vuelto casi insoportable. Oliver pasaba la mayor parte de sus días en silencio contemplativo, frecuentemente situado cerca de las ventanas, como si observara algo que solo él podía ver. Cuando se le preguntaba por su comportamiento, respondía únicamente que estaba esperando. El doctor Whitmore hizo una observación perturbadora. Durante este periodo, Oliver parecía estar envejeciendo visiblemente. Había en sus ojos una cualidad que sugería experiencias muy por encima de sus 10 años de vida. La mañana del 12 de octubre de 1867, exactamente 3 semanas y 2 días después de la profecía original, llegó la correspondencia fatal. Eleyanena registró que el cartero entregó una carta certificada dirigida específicamente a Cornelius. El sobre llevaba el sello de un bufete de abogados de Boston y su apariencia formal sugería que contenía información de gran peso legal. Cornelius recibió la carta durante el desayuno. Oliver, que estaba presente en la mesa, se agitó visiblemente en cuanto la correspondencia fue entregada. Miró directamente el sobre y luego a su padre, con ojos que reflejaban una tristeza desproporcionada para un niño. Cornelius se retiró a su biblioteca para leer la carta en privado. Eleyanena
Anotó que eran exactamente las 9:45 de la mañana, cuando cerró la puerta de la biblioteca tras de sí. El contenido de la carta permanecería, en parte, como un misterio durante décadas, pero documentos descubiertos más tarde revelaron que trataba sobre revelaciones de prácticas comerciales cuestionables de su difunto padre, prácticas que, de hacerse públicas, arruinarían por completo la reputación de la familia Blackthorne. Más devastador aún, la carta indicaba que se estaba recopilando evidencia de dichas prácticas para presentarlas a las autoridades legales, a menos que se cumplieran ciertas exigencias financieras. Elena permaneció en la sala durante la mañana, intentando mantener una apariencia de normalidad, mientras esperaba el regreso de su esposo. Oliver se sentó cerca de ella, pero permaneció en casi total silencio, consultando de vez en cuando el reloj de la sala, como si midiera el tiempo contra algún horario interno. A las 2:00 de la tarde, Elena comenzó a preocuparse seriamente. Cornelius había permanecido encerrado en su biblioteca durante más de 4 horas, sin responder a sus llamados ocasionales. A las 2:10 de la tarde, Oliver se levantó de repente de su silla, caminó hasta la puerta de la biblioteca y permaneció allí varios minutos, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo que solo él podía percibir. Exactamente a las 2:15, Oliver se volvió hacia su madre y dijo con una voz que transmitía una gravedad terrible: «¿Ahora?». Elena corrió a la biblioteca y encontró la puerta cerrada con llave. Tras llamados desesperados, sin respuesta, pidió ayuda a los vecinos para forzar la entrada. Cornelius Blackthorne fue encontrado sentado en su sillón de cuero, aún sosteniendo la carta fatal en sus manos. Su rostro mostraba una expresión de absoluto shock, como si hubiera enfrentado una realidad que su mente no podía procesar. El doctor Whitmore, llamado de inmediato, confirmó que Cornelius había muerto de un paro cardíaco. No había señales de violencia ni envenenamiento, solo el trauma emocional de enfrentarse a información que había resultado literalmente devastadora. Pero el aspecto más perturbador de la escena fue que las últimas palabras de Cornelius habían quedado escritas en una hoja de papel sobre su escritorio. Con temblorosa caligrafía había escrito: «Elena, cuida de nuestro hijo. El mundo no está listo para lo que él puede ver». Exactamente las palabras que Oliver había predicho 3 semanas antes. La muerte de Cornelius confirmó la profecía de Oliver con una precisión que trascendía cualquier posibilidad de coincidencia. Pero esta confirmación trajo consecuencias que nadie había anticipado. La noticia de la exactitud de la predicción de Oliver se propagó rápidamente por las comunidades interconectadas de Nueva Inglaterra. En cuestión de días, la historia había llegado a periódicos de Boston y Nueva York, transformando a Oliver de una curiosidad local en una sensación nacional. Pero esta atención trajo consigo un escrutinio indeseado. Autoridades religiosas denunciaron a Oliver como una influencia diabólica. Científicos escépticos alegaron un elaborado fraude. Y lo que era aún más peligroso, individuos sin escrúpulos comenzaron a ver oportunidades de explotación. Elena, devastada por la pérdida de su esposo y abrumada por la responsabilidad de proteger a su hijo, tomó una decisión desesperada. Contactó a un fotógrafo profesional para crear un retrato formal de Oliver, una imagen que esperaba preservara la memoria de su hijo en caso de que algo le sucediera. El fotógrafo elegido fue Jeremiah Hartwell, conocido por su habilidad técnica y su discreción en asuntos delicados. Hartwell llegó a la casa Blackthorne en una mañana nublada de noviembre, trayendo su equipo más moderno. La sesión fotográfica debía ser un procedimiento simple y directo, pero cuando Hartwell reveló la placa fotográfica horas más tarde, descubrió algo que desafiaría su comprensión de la naturaleza de la realidad. La imagen mostraba a Oliver sentado en una silla, como se esperaba, pero había elementos en la fotografía que no correspondían a lo que Hartwell había observado durante la sesión. Detrás de Oliver, vagamente visibles, pero innegablemente presentes, aparecían figuras translúcidas que parecían personas vestidas con ropa de diferentes épocas. Algunas de las figuras eran parcialmente reconocibles, incluyendo una que se asemejaba notablemente a Cornelius Blackthorne. Aún más inquietante, Oliver en la fotografía parecía mirar directamente a estas figuras. Aunque durante la sesión había mantenido la mirada fija en la cámara,
Hardwell asumió al principio que había cometido algún error técnico durante el proceso de exposición. Repitió la fotografía 2 veces usando diferentes equipos. Los resultados fueron consistentes. Oliver aparecía rodeado de presencias invisibles al ojo humano, pero captadas por la tecnología fotográfica. Cuando Hardwell mostró las fotografías a Eleyanena, ella se sintió al mismo tiempo fascinada y aterrorizada. Las imágenes ofrecían evidencia visual de lo que la familia había sospechado durante años, que Oliver existía simultáneamente en el mundo de los vivos y en el reino de los muertos. Eleyanena tomó una decisión que determinaría el resto de la vida de Oliver. Destruyó 2 de las 3 fotografías y guardó la tercera en un lugar seguro, jurando que nunca sería revelada mientras Oliver estuviera vivo. Pero las presiones externas sobre la familia continuaron intensificándose. Representantes universitarios llegaron a Millbrook ofreciendo considerables sumas para estudiar a Oliver en entornos controlados. Líderes religiosos exigieron que el niño fuera examinado por autoridades eclesiásticas para determinar el origen de sus habilidades. Más siniestro aún, individuos que se identificaban como agentes del gobierno comenzaron a realizar investigaciones discretas sobre la familia Blackthorne, sugiriendo que Oliver podría representar un problema de seguridad nacional. Eleyanena comprendió que estaba perdiendo la capacidad de proteger a su hijo de las fuerzas que convergían sobre ellos. La situación alcanzó un punto crítico cuando Oliver, con apenas 10 años, pero cargando el peso emocional de experiencias que trascendían su edad, hizo una declaración que dejaría a su madre en un estado de terror silencioso. Durante una noche particularmente difícil de diciembre de 1867, Oliver se acercó a su madre y explicó, con la seriedad que se había convertido en su característica definitoria, que necesitaba marcharse. Reveló que sus habilidades estaban intensificándose hasta un punto insoportable. Las voces de los muertos ya no cesaban, creando un coro constante de demandas y mensajes que consumían su cordura. Aún más perturbador, Oliver afirmó que su presencia comenzaba a afectar el propio tejido de la realidad a su alrededor. Mencionó que había notado que las personas cercanas a él comenzaban a experimentar sus propios episodios de comunicación con los muertos, como si sus habilidades se estuvieran propagando como una forma de contagio espiritual. Oliver explicó que había recibido orientación de los propios espíritus sobre cómo cerrar la puerta que se había abierto a través de sus habilidades, pero el proceso requeriría su partida permanente del mundo común. Eleyanena enfrentaba una elección imposible: permitir que su hijo partiera hacia un destino desconocido o mantenerlo cerca, presenciando su deterioro gradual bajo el peso de dones que se habían convertido en una maldición. El 15 de diciembre de 1867, en una fría mañana de invierno, Oliver Blackthorne desapareció. Eleyanena despertó para encontrar la habitación de su hijo vacía, con solo una nota sobre la almohada. La nota, escrita con la cuidadosa letra de Oliver, decía simplemente: «Madre, los muertos me han llamado a casa. No me busques en el mundo de los vivos». Se realizaron búsquedas exhaustivas, pero no se encontró rastro de Oliver. Era como si simplemente hubiera dejado de existir. Pero su historia no terminó con la desaparición. Durante las décadas siguientes, informes esporádicos llegaron a Eleyanena sobre avistamientos de un niño que coincidía con la descripción de Oliver en distintas partes del país. Siempre los mismos detalles: un niño de aspecto serio, demostrando conocimiento sobre personas fallecidas, apareciendo brevemente en comunidades en duelo antes de desaparecer nuevamente. Más inquietante aún, estas apariciones parecían coincidir con eventos significativos de la historia estadounidense. Se decía que Oliver había sido visto cerca de hospitales durante epidemias, cerca de campos de batalla durante conflictos y en comunidades devastadas por tragedias naturales. Era como si se hubiera convertido en una especie de puente permanente entre mundos, apareciendo siempre que la barrera entre la vida y la muerte se hacía más delgada. Eleyanena vivió el resto de su vida esperando alguna palabra definitiva sobre el destino de su hijo. Conservó la misteriosa fotografía, junto con todos los diarios y registros relacionados con las habilidades de Oliver. Cuando Eleyanena murió en 1895,
dejó instrucciones específicas de que todo el material relacionado con Oliver fuera sellado durante 50 años. Solo en 1945 se abrieron los archivos, revelando la magnitud completa de la documentación sobre el niño medium de Millbrook. La fotografía, cuando finalmente fue examinada por especialistas modernos, reveló anomalías que continuaban desafiando toda explicación. Los análisis técnicos confirmaron que las figuras translúcidas no eran el resultado de una doble exposición ni de otros errores fotográficos conocidos. Más intrigante aún, cuando la fotografía fue examinada bajo diferentes condiciones de luz, se hicieron visibles detalles adicionales, incluyendo lo que parecía ser un texto escrito en un idioma que ningún especialista pudo identificar. El caso de Oliver Blackthorne generó teorías que siguen siendo debatidas por investigadores paranormales e historiadores. Algunos sugieren que Oliver representaba un ejemplo extremo de sensibilidad psíquica amplificada por el trauma colectivo de la guerra civil. Según esta teoría, la devastación emocional de la época había creado condiciones que permitieron a ciertas mentes sensibles acceder a información más allá de los límites normales de la percepción humana. Otros propusieron que Oliver había desarrollado una forma de sinestesia temporal, una condición neurológica que le permitía percibir eventos pasados y futuros como si fueran simultáneos con el presente. La teoría más controvertida sugiere que Oliver se había convertido en un punto de convergencia entre dimensiones de la realidad, permitiendo la comunicación bidireccional entre el mundo físico y planos de existencia normalmente inaccesibles. Independientemente de la explicación, el impacto de Oliver en la comunidad de Millbrook fue duradero y profundo. Familias que habían recibido comunicaciones a través de Oliver afirmaron que las experiencias cambiaron fundamentalmente su comprensión de la muerte y de la continuidad de la conciencia. Muchas desarrollaron sus propias sensibilidades psíquicas después de los encuentros, lo que sugiere que la influencia de Oliver había creado efectos a largo plazo que persistieron mucho más allá de su presencia física. El Dr. Whitmore continuó documentando casos de actividad paranormal en Millbrook durante décadas después de la desaparición de Oliver. Sus registros muestran un aumento estadísticamente significativo de fenómenos inexplicables en la zona, como si Oliver hubiera alterado permanentemente la naturaleza espiritual de la región. La casa Blackthorne fue eventualmente vendida, pero los propietarios posteriores reportaron experiencias consistentes, voces de niño en las primeras horas de la mañana, apariciones de una joven figura en las ventanas y sensaciones de una presencia benévola pero melancólica que impregnaba la propiedad. En 1923, la casa fue convertida en un discreto museo dedicado a la historia local. Los curadores notaron que los visitantes frecuentemente reportaban intensas experiencias emocionales al explorar las habitaciones donde Oliver había vivido, como si ecos de su presencia aún resonaran a través de las décadas. El fenómeno Oliver Blackthorne se convirtió en un caso de estudio para investigadores interesados en la interacción entre trauma colectivo, sensibilidad individual y manifestaciones paranormales. Los análisis modernos de los registros médicos del Dr. Whitmore sugieren que Oliver pudo haber representado un ejemplo temprano de lo que ahora entendemos como trastorno de estrés postraumático complejo, manifestado en un niño que absorbió el sufrimiento emocional de toda una comunidad. Pero esta explicación psicológica no logra abordar aspectos centrales del caso: la precisión imposible de sus predicciones, el conocimiento verificable sobre personas fallecidas que nunca había conocido y las anomalías fotográficas que desafían toda explicación técnica. Lo que permanece indiscutible es que Oliver Blackthorne representó un punto de convergencia único entre lo conocido y lo imposible, entre lo científico y lo místico, entre la vida y la muerte. Su historia sirve como recordatorio de que existen aspectos de la experiencia humana que trascienden nuestra comprensión actual de la realidad, aspectos que de vez en cuando emergen a través de individuos cuyas sensibilidades los convierten en puentes hacia territorios inexplorados de la conciencia. La fotografía de Oliver, preservada en los archivos de la Sociedad Histórica de Massachusetts, sigue siendo examinada por investigadores contemporáneos. Cada nuevo análisis revela detalles adicionales
que profundizan el misterio en lugar de resolverlo. Y quizás sea apropiado que así sea. Algunos misterios existen no para ser resueltos, sino para recordarnos que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestras teorías actuales pueden explicar. Oliver Blackthorne desapareció del mundo físico hace más de 150 años, pero su legado persiste como una pregunta sin respuesta que continúa desafiando nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la conciencia, la muerte y las posibilidades ocultas de la experiencia humana. Si este viaje a través de los territorios imposibles de la mente humana ha despertado tu curiosidad sobre los misterios que existen en los márgenes de la experiencia documentada, suscríbete a nuestro canal para más historias de los archivos olvidados de la humanidad. Activa la campanita de notificaciones, porque cuando los secretos del pasado finalmente emerjan de las sombras, querrás ser de los primeros en descubrir lo que revelan sobre los límites ocultos de la realidad. Hasta la próxima, recuerda, algunos dones trascienden a los vivos y algunas historias nunca terminan realmente.